Quería daros a conocer a nuestro ya amigo Pepe. Él, cansado ya de buscar productos para sus orquídeas, decidió montar su propia empresa dedicada exclusivamente a las orquídeas. Con todo este tema de los sustratos, lo más importante es saber que no hacen falta. Las orquídeas son epífitas en su mayoría y en consecuencia no necesitan ningún tipo de sustrato. Las orquídeas las cultivamos con sustratos porque de alguna manera las queremos adaptar a nuestro medio de vida. Una orquídea se puede cultivar perfectamente atándola a un perchero, no hay más complicación. Siempre y cuando tengamos luz, la cuidemos con los abonos y tal, puede estar perfectamente como broche. Pero bueno, llegamos al punto en el que tenemos que elegir necesariamente algo para poderlas tener en casa de una manera medianamente decente. Cantidad de sustratos hay muchos y conforme se va cogiendo experiencia, cada cual va eligiendo el método que más le funciona. De tal manera que lo que es lo tradicional, que es la corteza de pino, puede en un momento determinado resultarnos demasiado poco, necesitamos ampliarla con otras cosas para que las características sean mejores. Esta es la tradicional corteza de pino. Nosotros la corteza de pino normalmente la lavamos, desinfectamos y la desinsectamos. La base siempre es la corteza de pino. Es barata, es práctica. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la granulometría en función del tipo de grosor de raíz que tenga. Dependiendo del tipo de clima que nosotros tengamos, dependiendo del tipo de iluminación que nosotros tengamos, pues nos podemos encontrar con que necesitamos un tipo de sustrato u otro. Y también dependiendo del tiempo que tengamos para regarlas. Porque si tenemos mucho tiempo para estar atentos a esto, pues podemos coger un sustrato que sea poco retentivo, que sería lo ideal. Pero si tenemos poco tiempo para dedicarnos al riego, pues casi nos interesaría buscar un tipo de sustrato que nos permita que mantenga la humedad dentro de la maceta durante más tiempo. Entonces, es ir buscando el juego para adaptarlo a nuestro sistema. Otra cosa a tener en cuenta es el tamaño de las raíces. Es importante que la orquídea no se mueva, porque si se mueve ya vamos mal. La manera que tenemos para evitar que esto ocurra es que la granulometría de los distintos sustratos que podamos utilizar sean más o menos acorde con el tamaño y el grosor de la raíz. Hay sistemas como cogerlas con alambre cuando queremos utilizar un sustrato que no es, digamos, el adecuado. Lo ideal es empezar adaptándole el tipo de sustrato. Bueno, aparte del pino, pues, ¿qué otros elementos tenemos? Pues tenemos el coco, por ejemplo, que es muy parecido al pino. Es otra opción. El coco retiene un poquito más que el pino, pero poco más. Lo que sí que es verdad es que el coco es más rugoso. Y el coco permite que las raíces se vayan agarrando ahí más que en el pino. En cualquier caso, todos los sustratos deberían cambiarse como mucho cada 2 años. La razón es porque se van acidificando y cuando se acidifican, las puntas de las raíces tienen dificultades para crecer. De hecho, yo he podido constatar que cuanto más tipos de sustratos distintos tiene una orquídea, mejor se desarrolla. Esto es por experiencia mía. Si tú desarrollas una planta en corteza de pino, se puede desarrollar muy bien, pero conforme le vas añadiendo elementos, la orquídea va sintiéndose como más... El carbón tiene otra emisión paralela, el carbón actúa como fungicida y además, según los japoneses, incrementan un tanto por cien muy alto el número de flores que tienes. Hay japoneses que solo cultivan en carbón y les va muy bien. Más elementos que podemos encontrar antes de esto. Presentación. Nosotros, aparte del tipo de sustrato de la granulometría que más o menos tenemos en nuestra planta, tenemos que pensar en cuánta humedad suele gustarle tener a esa planta. Si nosotros queremos mantener una humedad baja, pues entonces podemos irnos al coco y al pino, o la arlita, que también es una manera de cultivarla, que tiene una ventaja sobre las demás y es que no se descompone. Tú en la arlita puedes cultivar una planta y nunca vas a tener los problemas que vas a tener con el pino al cabo de un año y medio. Al no ser orgánico, no se pudre. Entonces, cultivar en arlita le tiene un poco menos. Depende del tipo de arlita también, porque hay una arlita gris. La arlita gris tiene más capilaridad, es decir, sube el agua, porque cuando riegas suele quedar abajo, suele trepar más por la arlita gris, y la marrón es menos. A cambio de esto, la marrón pesa más, con lo cual la maceta es más estable, y la gris un poco menos. Tú en arlita la puedes tener 4 o 5 años perfectamente y no vas a tener problemas de pudrición, y en cambio en el pino y en el coco sí. Si nosotros, por ejemplo, queremos aumentar el nivel de humedad que vamos a tener dentro de la planta, ¿cuál es la solución? Meter elementos que absorban agua o que sean capaces de retener agua. Esto es esfagno. Es un producto, cuando tú lo mojas, es capaz de absorber 20 veces su peso en agua. Es decir, que esto, que son 200 gramos, podría absorber unos 4 litros de agua. Esta enorme capacidad que tienen para absorber agua hace que si tú lo mezclas, por ejemplo, con pino o lo mezclas con cualquier otro sustrato, va a retener mucha más agua y entonces en el entorno nos crea una humedad que para determinadas plantas
nos puede venir bien. Desventaja que tiene el esfagno: poco a poco, como es un producto orgánico, se va desintegrando también, se va acidificando y volvemos a tener el problema que teníamos antes con los sustratos viejos. Entonces hay que cambiarlos. En principio nos vamos centrando: lo que es la corteza de pino, lo que es el coco, son orgánicos, el esfagno es orgánico, muy bien. Problema que tenemos que cambiar el sustrato porque si no se nos pudre, ¿vale? Luego tenemos otras cosas que son inorgánicas, por ejemplo la vermiculita y la perlita, absorben un poquito de agua y además impide que los sustratos se compacten. Normalmente cuando son pinos y cosas de estas no se compactan como la tierra normal, pero sí que es verdad que retienen una suficiente cantidad de agua que les puede venir bien. Además, evitan que poco a poco, conforme se van descomponiendo los productos orgánicos, lleguen a apelotonarse. La lana de roca actúa un poco como el esfagno, con la salvedad de que no se pudre. Normalmente vienen con un pH un poco alto. Antes de utilizarla para cultivar, lo que tenemos que hacer es coger el trasto que vayamos a utilizar y meterlo en un vasito con un par de gotas de limón y ya le bajamos un poco el pH. Si tenemos un pH muy alto, estamos evitando la absorción de muchos nutrientes, y si tenemos un pH muy ácido, estamos cargándonos a la planta también. Nos podemos mover entre 6, 6,5. Si lo tienes muy alto, lo bajas con un poquito de limón o con un poquito de vinagre. Puedes jugar con... Normalmente con que lo tomes una vez ya vale. El pH del agua del grifo, o el pH del agua de ósmosis, o el pH del agua embotellada, que la de Bronchales, por ejemplo, es fenomenal para esto. No, la de lluvia además es peligrosa, porque la de lluvia muchas veces sorprende. El agua de lluvia está santificada, pero el agua de lluvia está muy bien, pero hay que tener un poco de cuidado. El agua del aire acondicionado también nos puede resultar útil por ahí. Pero bueno, se trata de ajustar el pH. Cuando tenemos el pH bajo, ¿cómo lo subimos? Añadiéndole cal, carbonato. De todas maneras, en el mercado, las tiendas sobre todo donde tienen peces, venden peces y cosas de estas, tienen unos cacharritos que son pH más, pH menos, entonces con eso no te complicas la vida. Medidor de pH hay en gotas y hay en electrónicos. La ventaja de los electrónicos suelen ser más exactos, desventajas suelen ser más caros, y otra desventaja es que conforme la pila se va agotando, la medición también se va perdiendo. En cualquier caso, sobre un agua normal, casi todos los abonos bajan un poco el pH. Es decir, que un agua que en principio esté un poquito alta, al añadirle el abono, normalmente, no siempre, normalmente le suelen bajar un poquito el pH. La lana de roca tiene otra virtud, y es que se empapa de agua pero no se encharca. Esto es una cosa muy curiosa, porque normalmente, por ejemplo, el esfagno se queda con agua dentro. Se ve, se nota, distribuye el agua de una manera distinta. Y estas cosas, por ejemplo, para los cakeis también van muy bien, porque cuando tienes el cake y lo metes, por ejemplo, en el agujerito, o si tienes un trozo de estos, cortas y le haces un huequecito, y entonces luego lo aprietas y el cake por ahí crece de espanto. Y además es barato. Hay dos filosofías, que es una filosofía es plantar directamente la planta aquí, y hay otra que es ponerle un poquito de esfagno por la parte de abajo, poner luego la planta encima y atarlo con una media. ¿Por qué con una media? Porque la media normalmente no va a cortar. Si ponemos sedal o cuerda, sí que va a cortar, ¿eh? Y entonces o bien le hacemos un sándwich, esfagno, planta, esfagno, y con la media, o bien nada, directamente así, cada cual. Si tú plantas una planta directamente aquí, o la riegas todos los días o hemos palmado. En cambio, si tú le pones un poco de esfagno detrás, pues ya tienes un día o dos de más de garantía. El corcho es una maravilla, la planta les encanta, pero exige cuidados, hay que estar pendientes. Prueba y error, este sustrato es demasiado retentivo y la planta se me ha muerto, entonces tengo que buscar un sustrato menos retentivo. Entonces estos, digamos que son productos elaborados. Esto es como la comida prehecha que ya venden en Mercadona, no te tienes que complicar la vida. No está tan buena como la que haces tú, pero en principio hace papel. Conforme ya se va teniendo experiencia, ya vas diciendo, no, pues esto me interesa más algo más grueso, o me interesa algo más que retenga agua. Yo empezaría por utilizar sustratos que sean poco retentivos. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es a regar más. Incluso siendo consciente de que tengo que tener cuidado porque voy a regar más, regamos más. El sustrato, pues ya digo, empezar a hacer las mezclas en función de lo que... Por ejemplo, tú vas a comprarle una planta a este hombre y decirle, oye, vamos a ver, esta planta necesita mucha humedad. Pues no, pues entonces tender a sustratos poco retentivos. Cuando nos dicen, pues sí, le interesa, le gusta la humedad, como los fragmipediums y tal, pues entonces es utilizar sustratos más retentivos. ¿Cómo podemos convertirlo? Un sustrato no retentivo en uno más retentivo, pues mezclándole esfagno o lana de roca o cualquier otro producto que tenga capacidad de absorción de agua. Y siempre teniendo cuidado y siempre teniendo en cuenta que nos cargaremos muchas más por exceso de riego que por defecto de riego. Cuidado, hay lana de roca agrícola y hay lana de roca para la construcción, que lo utilizan para aislantes térmicos y tal historia. Las raíces normalmente lo dicen mucho, cuando te pasas con el riego se empiezan a podrir
Entonces, cuando ves que esto está empezando a ocurrir, pues entonces es cuestión de trasplantarla inmediatamente a otra donde ya veas que las raíces con menos productos para la retención de agua. Es un poco qué condiciones tengo en mi casa, qué condiciones me pide la planta, cómo de gruesas son sus raíces y en función de eso jugar. Cuando una planta está enferma, lo mejor es que descanse. Porque la gente tiene la costumbre de, pues le voy a poner esto, le voy a poner otro, le voy a poner abono. Tened en cuenta una cosa, cuanto menos densidad tenga el producto que le estamos aplicando, mejor. Si una planta está enferma y ya consideramos que ya es momento de empezar a ponerle abono, muy poquito. El proceso de recuperación es como cuando tú sales de una enfermedad y tal y que cual, la cosa no es empezar a tiborrarte. El carbón, que antes nos ha quedado un poco pendiente, Sí, ¿lo mezclas también con Sí, eso? sí. El carbón es carbón, quiero decir, eso ni coge agua ni la deja de coger. Es sencillamente un elemento estructural que lo que te va a hacer es protegerte contra los hongos y ayudar a la floración, según los japoneses. Carbón vegetal puro. Si vas a abonar, abona. Si vas a poner fungicida, pon fungicida. Si vas a poner... no hagas una sopa. Bueno, pues nada. Pues de nada. Venga, nada.